Voy a hablar sobre los principios y fundamentos de bioseguridad en el anfiteatro. Primero vamos a definir lo que viene siendo la bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y procedimientos destinados a prevenir y controlar las exposiciones a agentes biológicos relativamente peligrosos para la salud humana en el medio ambiente. Y en el contexto del anfiteatro, esas medidas pueden proteger a los estudiantes, doctores, personal que se encuentre en el anfiteatro, al momento de que manipulen los cadáveres puedan contraer o adquirir alguna bacteria, virus que esté en el cadáver, por así decirlo. Objetivos principales, yo voy a mencionar 4. El primero dice prevenir infecciones y enfermedades causadas por agentes biológicos. Como bien sabemos, la bioseguridad está del lado del equipo de protección personal. Entonces, el usarlos, este puede ayudar a prevenir infecciones y enfermedades. Vamos a encontrar en el anfiteatro anatómico. Al momento de al momento de poner en uso el anfiteatro, pues cuando estamos, por ejemplo, estudiando un cadáver, lo tenemos ahí en la mesa y al momento de tocarlo podemos, agarrarlo y luego agarrarnos la cara, los ojos, la boca, y eso es un tanto peligroso. 2. Garantizar un ambiente seguro durante las prácticas anatómicas. Como bien sabemos, el uso de, por ejemplo, un formol, que es la sustancia que utilizan para poder guardar, conservar el cadáver para los demás estudiantes, no es muy natural o sano, por así decirlo, entonces tiene mucho químico y eso puede ser peligroso. Reducir la exposición a fluidos corporales, aerosoles y otros materiales de riesgo. Al momento de ingresar al anfiteatro anatómico, evitar tocar para luego no poder contaminarte de algo como bacterias, virus, etc. 4. Promover una cultura de responsabilidad y prevención. Al momento de utilizar estos equipos de protección personal, estamos garantizando que nuestra salud sea conservada de buena manera y nosotros estamos promoviendo a que nuestros compañeros vean que es muy bueno el conservar nuestra salud. Bien, dice niveles de bioseguridad. Hay 4 BSL1 a BSL4, que estos son unas abreviaciones en inglés, traducidas al inglés, que significa Biosecurity Life o vida segura, algo así, aplicados al anfiteatro de anatomía. Bien, el BSL1 se refiere a un riesgo casi mínimo, donde incluye la higiene básica, por ejemplo, de lavado de manos. No se manipula en agentes patógenos y en relación al anfiteatro, esto más de zonas administrativas o donde no hay tanto contacto con los cadáveres o agentes patógenos, ¿verdad? Luego está el BSL2, que es un riesgo moderado, incluye el uso de guantes, una bata, protección ocular o los equipos de protección personal, que ya sabemos que son los gorros descartables, barbijos, etc. En la aplicación del anfiteatro, es más ya para manejo de cadáveres embalsamados. Estos aún pueden contener algún tipo de residuo biológico, por así decirlo. El BSL3 y el BSL4. Estos son altos niveles de riesgo. Estos son más utilizados en laboratorios especializados para diagnosticar patógenos peligrosos. Relación con el anfiteatro. Dice que no se aplica de una forma regular, pero hay ciertas prácticas. Esto es más para los de medicina, los estudiantes de medicina, que pueden realizar necropsias recientes, donde pueden requerir a protocolos similares a los demás y sí corren un riesgo un poco grande de contraer infecciones, si es que no se protegen. Luego están principales riesgos biológicos en el anfiteatro. Voy a mencionar 3. Por ejemplo, están los agentes patógenos, que se refieren a bacterias, virus o hongos que pueden sobrevivir en los tejidos humanos. Por ejemplo, está el Mycobacterium tuberculosis, hepatitis B, VIH. Luego están los fluidos corporales. Por ejemplo, secreciones, sangre o pueden portar microorganismos infecciosos con el contacto directo e indirecto de fluidos.
Por ejemplo, luego están los aerosoles que se generan durante cortes, disecciones o el uso de sierras eléctricas. Pueden contener partículas infectivas y suspendidas en el aire. Los equipos de protección personal, que es EPP en el anfiteatro. Tipos de EPP, los principales equipos de protección personal utilizados en el entorno como en el anfiteatro incluyen bata, guantes, mascarillas, protección ocular y cubrezapatos. En bata generalmente la manga tiene que ser larga, resistente a fluidos, protege la ropa y la piel del contacto con agentes contaminantes. En los guantes descartables de látex o nitrilo protegen las manos de contacto directo con fluidos o superficies contaminadas. Las mascarillas evita la inhalación de aerosoles o partículas eh, potenciales infecciosas. Protección ocular, gafas o caretas que protegen los ojos de salpicaduras biológicas. Cubre zapatos, evita el contacto del zapato con restos biológicos presentes en el área del trabajo. Criterios de selección de EPP. La selección de EPP se debe basar en varios tipos, ¿no? En tipo de trabajo que se va a realizar. La mayoría de exposición requiere mayor protección. Nivel de riesgo biológico, mientras más alto, por ejemplo, la exposición a cadáveres frescos o líquidos contaminantes. Más completos debe ser el equipo, duración y entorno de la partículas prolongadas o en áreas con mayor circulación requieren protección reforzada. Colocación o retiro correcto. Una parte crucial del uso del EPP es un uso correcto de colocarse y el retiro para evitar la autoinhalación y el procedimiento general incluye en colocación, primero nos procedemos a lavar las manos, de ahí nos colocamos la bata, de ahí la mascarilla, de ahí nos ponemos los lentes, de ahí los guantes cubierto con un puño entre la bata, cubre zapatos sin aplica. Al momento de retirarnos todos los EPPs, nos retiramos los guantes, higiene de manos, retiro de gafas o caretas, retiro de bata, retiro de cubre zapatos, retiro de mascarilla, higiene final de las manos. Limpieza según del EPP. Después del uso de los EPP, debe ser descartados en contenedores adecuados según el tipo de residuo. Los guantes, mascarillas y zapatos, contenedores de residuos bicontaminadores. La bata reutilizable, enviar a la lavandería de hospitalización. EPP descartables, nunca deben ser desechables en la basura común. Higiene y desinfección en el anfiteatro, un aspecto clave para prevenir riesgos biológicos y mantener un ambiente seguro durante las prácticas de anatomía. Como primer paso para evitar la transmisión de agentes infecciosos en el correcto lavado de manos, debemos de seguir una buena técnica, la cual sería el mojado de manos, el enjabonado, que sería entre 20 a 30 segundos, el enjuague y el secado. Además, según la OMS, nos dice que hay 5 momentos en los cuales siempre debemos de lavarnos las manos. Está antes del contacto con el paciente, antes de realizar procedimientos asépticos, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Desinfección y esterilización. Es importante diferenciar entre desinfección y esterilización. La desinfección sería eliminar la mayoría de los microorganismos, pero no las esporas, y se hace con productos como el hipoclorito y el alcohol. En cambio, la esterilización elimina todos los microorganismos, incluidas esporas, y se logra con calor seco o autoclave. Usamos uno u otro método según el tipo de instrumento o superficie. Limpieza de área e instrumentos. Las mesas, pisos, tapetes o superficies de contacto deben ser desinfectados con productos adecuados. Los instrumentos punzocortantes, como bisturí o tijeras, deben ser esterilizados o desechados si estos ya no se van a volver a utilizar.
Esto evitará accidentes y protegerá nuestra salud. Manejo y disposición de cadáveres y muestras biológicas. En primer lugar, la legislación urgente de cada país sobre la donación y uso del cadáver, consentimiento informado y voluntario del donante, principios bioéticos como dignidad, respeto y confidencialidad. Tenemos la recepción y preparación de cadáveres, en esto se incluye la documentación y trazabilidad, las técnicas de conservación como la formalización, embalsamiento y refrigeración. Después tenemos las condiciones del anfiteatro, tenemos la ventilación, iluminación y temperaturas controladas, áreas delimitadas para trabajo y observación, y por último equipos de trabajo de protección personal, que son los EPPs. Después tenemos la manipulación segura de los cadáveres y muestras biológicas. Entre ellas tenemos la higiene de manos antes y después del contacto, uso de instrumental adecuado, evitar disposición directa a los fluidos. Por último tenemos la bioseguridad y residuos, en el cual tenemos la clasificación de residuos biológicos, protocolos en caso de derrames o accidentes, y por último la desinfección rutinaria de las mesas y sobre todo de los instrumentos. Ahora les daré a conocer acerca de la gestión de residuos biológicos, químicos, punzocortantes, y tenemos que tener en cuenta que esto va a ser un aspecto clave para la bioseguridad en laboratorios, hospitales y centros educativos, como el anfiteatro. Primero, los residuos se clasifican en tres tipos principales: residuos biopeligrosos, residuos químicos y residuos punzocortantes. En los residuos biopeligrosos van a incluir lo que son los cultivos del laboratorio, restos humanos, animales contaminados y objetos con gasas o guantes usados con fluidos biológicos. Los residuos químicos se encontrarán en lo que son sustancias peligrosas como colorantes reactivos o disolventes. En lo que son los residuos punzocortantes encontraremos agujas, bisturís, lancetas, vidrios contaminados o cualquier otro objeto que se pueda pinchar o cortar. Tenemos que tener en cuenta que cada tipo de residuo tiene un color de codificación obligatorio según la norma sanitaria. Por ejemplo, en lo que es rojo encontraremos bien contaminados, negro residuos comunes, amarillo residuos especiales. Para garantizar la seguridad se deben de usar contenedores adecuados. Por ejemplo, con lo que es el color según el tipo de residuo que acabo de mencionar. El material debe ser de plástico resistente o rígido, especialmente los punzocortantes deben de estar en recipientes y a prueba de perforaciones. Ahora, la capacidad de estos tenemos que tener en cuenta que se debe de adaptarse al volumen generado, por ejemplo las bolsas pequeñas para un solo procedimiento o contenedores grandes para los laboratorios. Finalmente, los residuos deben de pasar por un tratamiento seguro. Con respecto a la inactivación, eliminación o neutralización, según el tipo de residuo, se va a utilizar lo que es el autoclave, la incineración o productos químicos dependiendo del tipo. Mencionando lo que son las empresas autorizadas o a qué es lo que se refiere, tenemos que tener en cuenta que todo este proceso debe de ser manejado por empresas certificadas por el MINSA, que van a garantizar el transporte y disposición de esto. En resumen, una correcta gestión de residuos va a proteger la salud del personal, evitando lo que son las infecciones cruzadas y cumpliendo con la normativa sanitaria. Protocolos de emergencia, primeros auxilios y normativa. Primero vamos a tratar sobre los pinchazos, salpicaduras o cortes con agentes biológicos. Como bien sabemos, en las prácticas en los laboratorios puede ocurrir accidentes que pueden involucrar con sangre o fluidos corporales u otros materiales potencialmente infecciosos. Y los procedimientos básicos a lo cual debemos acudir o debemos seguir sería 1. El lavado del área infectada con agua y con jabón. 2. No frotar ni aplicar soluciones irritantes, como por ejemplo no colocar el alcohol a la herida abierta o la herida expuesta. 3. Notificar al docente a cargo o al responsable. Y 4. Que sería el seguimiento médico que evalúa el riesgo biológico. Plan de evacuación y respuesta a incidentes de exposición. El objetivo de esto es garantizar una salida ordenada y segura en caso de emergencias. Por ejemplo, los incendios, los derrames químicos, los accidentes biológicos graves, etc. En este plan se incluye el conocimiento de las rutas de evacuación señalizadas. El otro punto sería el encuentro establecido fuera del lugar donde están. El otro es los simulacros periódicos de evacuación
y el registro de incidentes para un análisis posterior. Leyes y guías vigentes. 1. Es la normativa técnica de bioseguridad del MINSA. En sí, su objetivo es evitar accidentes contagiosos o contaminación, ¿no? Estas reglas incluyen sobre el buen uso correcto de los guantes, la mascarilla, los mandiles, como los desinfectantes superficiales, y cómo manipular muestras de sangre u otros fluidos. El otro sería la guía de OPS, la OMS, que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, que sirven como estándares internacionales para proteger a médicos, enfermeros, estudiantes como nosotros. Y estas guías nos sirven a reducir los riesgos de infección, quemaduras, heridas o contaminaciones químicas.